lo que tenemos es un retroceso de 2 años que viene acumulado. Estamos en los estudios con Justo Zaragoza. Él es especialista en educación y director fundador del Grupo Educación al Futuro. Y vamos a hablar sobre este espacio de tiempo que resta para que acabe el año escolar. Estamos ¿a cuánto? Menos de un mes en realidad. Es menos de 30 días para que termine el año escolar y queremos saber cuál es la situación de la educación básica regular. ¿En qué etapa estamos luego de 2 años de virtualidad? ¿Cómo estamos en este momento? Señor Zaragoza, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, realmente es una etapa que todavía complicada. Se esperaba que una vez que pasara la pandemia y, y las cosas podían mejorar, pero en realidad hemos tenido una serie de temas que lo que han hecho es, en cierta forma, poner el tema complicado, ¿no? Entonces, si vemos la educación básica regular, que es inicial, primaria y secundaria, eh, podemos separarlo en dos partes, ¿no? Es la educación privada y la educación pública. Entonces, si vemos el tema de la educación privada, lo que hemos tenido es que ha habido una deserción de estudiantes. Es decir, los colegios tienen menos estudiantes, primero. Por otro lado, por las dificultades económicas, todavía la morosidad es alta. ¿Ya? Y entonces es un escenario complicado, difícil. Y entonces para el próximo año, muchos de los colegios quisieran subir las pensiones de forma importante, pero el mercado tampoco responde por Pero la hay crisis. colegios privados que ya están anunciando que el próximo año se incrementa la pensión. De hecho, se va a incrementar, pero algún colegio, por ejemplo, podría decir, mira, para estar bien, para poder cerrar las cuentas, tendría que subir 20%, pero claramente sé que el mercado no va a aguantar un aumento del 20%, entonces tengo que hacer un incremento del 7, 8%. Pero la calidad Entonces, del servicio que brindan justifica el pago lo de que la pasa es pensión, que el en el incremento. colegio privado lo que tiene que ver son los costos y Ujú. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hay morosidad. Si Sí. hay una morosidad alta y tengo menos alumnos, en cualquier empresa, ¿cómo cierro las cuentas? Ese es desde el punto de vista de la institución. Desde el punto de vista de los padres de familia, lo que tienen es una precariedad en la enseñanza y, por supuesto, la situación económica en el último trimestre incluso ha desmejorado. Ujú. Tenemos una inflación mayor, entonces los costos son mayores Y en y todo cuanto, eso, todo eso esto pone un escenario difícil. y en cuanto a la educación básica regular en general, público y privado, ¿cómo estamos? En el nivel de aprendizaje, conocimiento, recuperación, nivelación por el tema de pandemia. ¿Se ha podido ver que haya avances al respecto de esto? Yo creo que sí, en ese tema hay algún avance, porque para empezar, eh, un poco este año se ha sincerado el problema de la educación a distancia. Y ahí lo que hemos visto es que esto ha tenido un resultado muy desigual, muy heterogéneo. Entonces, en los lugares, en la educación rural, en la educación pública precaria, regresar a las aulas ha sido lo mejor que ha podido ocurrir porque, a pesar de todo, esto funciona bastante mejor. Entonces, en términos generales, ahí hay una mejora, evidentemente. Sin embargo, lo que tenemos es un retroceso de 2 años que viene acumulado. El aspecto educativo es tan esencial en estos momentos abordar para no perderle la pisada a la situación de los escolares que en estos Exitosa. momentos están en las aulas luego de un tema de virtualidad de 2 años o 2 años y medio, y que se hace necesario conocer bajo qué condiciones están estudiando en estos momentos, sin mencionar lo que en su oportunidad constantemente hemos visibilizado en el programa, en Exitosa, la precariedad escolar que pasan miles de estudiantes de escuelas públicas que tienen que tener clases bajo carpas, en la vía pública,
porque el colegio o está demolido, o está en construcción, o está inhabitable, o está por entregarse para un arbitraje de por medio que impide que se pueda ya adjudicar la obra concluida a los estudiantes. Y hay miles de casos de estudiantes que están bajo esa condición bastante precaria recibiendo clases en estos tiempos. Hablábamos, señor Justo Zaragoza, sobre el tema de las brechas a cerrar, cómo hacer realidad para que esa situación de la educación básica regular se pueda revertir en el país. Bueno, lo que tú mencionas, pues es noticia todos los días, ¿no? Y el tema trágico aquí es que tanto las autoridades del Ejecutivo como de los gobiernos regionales y locales que tienen a su cargo mejorar la infraestructura, el equipamiento de las instituciones, no están haciendo su trabajo adecuadamente. Tan es así que hay muchas obras paralizadas, hay una serie de problemas, pero peor que eso todavía es que estamos por terminar el año y no se ha ejecutado todo el presupuesto que se tiene, ¿no? No se ha llegado ni a la mitad del presupuesto. Entonces, si vemos que el presupuesto para el próximo año de educación va a subir, ¿de qué sentido tiene si no se puede gastar el dinero, no se puede invertir el dinero que actualmente existe? Bueno, no quiero llevar al plano político esta entrevista, que es básicamente para abordar la crisis en la educación básica regular o lo que podría hacerse como soluciones, pero sí tengo que mencionar lo que al parecer termina siendo una prioridad para el ministro de Educación, Rosendo Serna, como en su momento termina firmando junto con el presidente de la República un decreto supremo para que se pueda intervenir en la composición del Consejo Directivo de la derrama magisterial, algo que contraviene constitucionalmente una entidad de carácter privado. Y el ministro Serna ha defendido a capa y espada ese decreto supremo cuando hay problemas reales en la educación que va más allá del sindicalismo. El centro de la educación son los niños, los jóvenes, los estudiantes. Todo lo que se debe hacer es en función de eso. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Prueba de ello es eliminar la meritocracia, porque ahí no se está pensando en el niño, no se está pensando en la calidad educativa, se está pensando en el gremio, en el sindicato, en los profesores. Pero el centro de la educación no son los profesores. Seguramente son un elemento muy importante, pero el centro de la educación son los estudiantes. Y ahí se ha perdido ese objetivo. Y entonces se hacen cosas, como usted dice, que distraen, pero no se está pensando en mejorar la educación. Y eso, así como ocurre en la educación básica, ocurre en la educación superior, porque no estamos pensando en la calidad educativa de los estudiantes, de los universitarios, sino estamos pensando en darle segunda oportunidad a una universidad que ha sido denegada. Y ese tipo de cosas nos distrae. En vez de estar pensando en que las universidades deberían certificar cada carrera, deberíamos meter más universidades dentro del ranking de las mejores universidades en Latinoamérica, estamos pensando en otras cosas que nos distraen, en tener más universidades, cuando deberíamos dar más prioridad a la educación técnica, porque en esta situación de la pandemia lo que hemos tenido es un cambio muy grande. Hay que repensar las políticas que se hacían, porque las carreras, por ejemplo, las carreras más demandadas por los sectores son aquellos que estén vinculados a la creatividad, aquellos que están vinculados a la tecnología. Entonces hay que cambiar un poco la malla curricular de los institutos, están desfasados. Hay carreras como secretariado, hay carreras como computación e informática. Cuando el mercado necesita mayor refinamiento de técnicos sobre ciberseguridad, sobre manejo de base de datos, sobre cloud de almacenamiento, una serie de cosas que la pandemia nos ha cambiado, pero la currícula educativa de esas instituciones sigue en el 2018, no se ha movido nada. La educación privada sí se ha dinamizado y se ha adecuado. Pero la currícula la maneja el Mineo. Claro, tiene el Mineo, pero es que el Mineo no está haciendo nada, todo está en piloto automático. La Directrices Nacionales de la Educación Básica Regular la maneja el Minedo. Pero todo está en automático, no hay una política de cómo
revertimos la situación que la pandemia nos ha puesto. Pero ¿cómo poder hablar de avance tecnológico? Y el presidente Pedro Castillo, por ejemplo, constantemente menciona de este proyecto para que se pueda crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología, si no avanzamos mínimamente Las con políticas educación. para mejorar en tecnología no pasan por crear ministerios, pasan por darle recursos, por dotar de profesionales y tener políticas claras en esa línea. Muchas cosas, si es así, pues uno diría, vamos a crear el ministerio del no hambre y se acabó el tema. Y no es así. O sea, lo que hay que hacer es trabajar con políticas que orienten en esa línea. Entonces, un ministerio De no ciencia. soluciona el problema. El tema, tenemos CONCITEC que viene trabajando en esa línea, entonces no haría falta, ¿no? Bien, señor Zaragoza, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.